Hola y bienvenidos de vuelta a otro episodio de MexMas. Esa vez tenemos un amigo, un muy buen amigo mío, que no solamente es un amigo y por eso lo invité, sino que también es un titán en el área en que se dedica, en lo que se ha dedicado los últimos 10 años. Lo conozco desde la universidad. Y antes de decir más de eso, déjenme les doy un pequeño intro de quién es. ¿Okay? Hoy tenemos con mucho gusto a Marco. Él es un Senior Finance Manager actualmente en Duracell, en Estados Unidos. Está actualmente trabajando en Estados Unidos, con más de 10 años de experiencia en planeación financiera, reporting, forecasting y análisis de negocios. Marco ha logrado resultados sobresalientes en entornos comerciales de manufacturas principalmente, si no me equivoco, digo, ahorita me va a corregir si no es así, y su enfoque estratégico, pasión por el desarrollo sostenible y capacidad de liderar equipos multifuncionales lo convierten en un referente para impulsar la eficiencia operativa y crecimiento empresarial, tanto en México como en Estados Unidos. Entonces, bienvenido, Marco. Gracias, Darío. Muchas gracias por la invitación. Felicidades por tu proyecto y pues el mejor de los éxitos. Muchas gracias. Entonces, si quieres, empezamos por destruir mitos y eso. ¿Qué de lo que dije es cierto y qué no es cierto, que fue exagerado? Es un buen resumen, es el perfil que pongo ahí en LinkedIn, ¿no? Entonces, justo, no, creo que la mayor parte de mi carrera ha estado ahí en análisis financiero, igual que tú estudié ingeniería, ¿no? Entonces, la vida me llevó a finanzas desde el inicio de la carrera y la verdad es que es donde me gustó. Y sí probé suerte también en ingeniería, o sea, sí estuve un par de años en manufactura. Siempre estaba en la industria del consumo, entonces ahí es donde he desarrollado la experiencia y luego finanzas para planta, luego manufactura tal cual, o sea, con las máquinas, eficiencia, calidad, todo ese tema que ahí vimos en la carrera, ¿no? Y luego ya regresé a finanzas. Y ha estado más del lado comercial y pues ahora acá en Estados Unidos ya más en la parte como de regional, ¿no? Ya no de un país, ya no de una planta, sino más regional. O sea, a nivel Latinoamérica, ¿estás ahorita? A nivel Latinoamérica, correcto. Ok. Bueno, entonces, eso es como a nivel, digamos, general. Ahora vámonos a lo específico, si quieres. A mí la primera pregunta que me viene es, ¿qué te hizo inclinarte hacia finanzas? Un poco de suerte, la verdad. O sea, cuando estábamos en la carrera, siempre había convocatorias ahí de empresas. En este caso era Procter & Gamble. Tenía que creo que en ese entonces estaba un poco más de moda, empresas de consumo que de tecnología para cuando eras estudiante, ¿no? Entonces, tenía una convocatoria ahí bastante interesante para un congreso en Panamá, que es donde tienen sus oficinas regionales para Latinoamérica. Y yo apliqué, pero no me fijé realmente, o sea, yo iba para el Congreso, no iba para ya una posición. Pero en paralelo, pues era una posición de finanzas, como becario de finanzas. Y entonces, como me quedé, pues decidí seguir ahí, era en una planta, la ubicación me acomodaba con seguir estudiando. ¿Ahí en Ciudad de México? Sí, en Ciudad de México, en Vallejo, que está relativamente cerca de la universidad, ¿no? Y entonces me quedé. Realmente era como pues necesito experiencia, la compañía me gusta, está cerca y es en una planta, ¿no? Entonces como que sigo ahí. De hecho, hice un par de proyectos relacionados ahí de la carrera, los hice ahí en esa planta, que eran ya más manufactura mientras yo trabajaba en finanzas. Ok, vale. De hecho, ahora que lo estás diciendo, yo también intenté entrar en Procter y tuve mis obstáculos ahí. Para no quitar el misterio acerca de obstáculos, no sé, me supongo que a ti te pasó lo mismo, te hacen este examen de preparación o examen de filtro más bien, para ver si un perfil o no, que son como tipo GMAT, si no mal recuerdo. Y creo que si no pasas eso, no importa qué tan bueno seas, no te dejan ni entrar. Sí, están en los primeros pasos y pues es un filtro blanco-negro. Si lo pasas, ya avanzas, ¿no? No lo ponderan como con la entrevista o con tu CV ni nada. Y el perfil que tienen ahí era, no lo sé ahora, muy from within. Entonces realmente la mayoría de la gente entraba desde becarios, ¿no? Sí, de hecho eso es lo que impulsan mucho, ¿no? O sea, no solamente, creo que no fuiste el único que entró eventualmente a Procter, sino conocemos a varios, y creo que casi todos, si no es que todos, entraron desde becarios. Sí. Y tú ves el perfil de CFO, del CEO, o sea, perfiles que están ahí públicos y vas a ver que entraron igual desde
desde niños prácticamente a la empresa. Pero te das, y creo que es mucho así en la industria del consumo, o sea, obviamente sí hay brincos, pero impulsan bastante entrar desde que estás ahí estudiando. Ujú. No, está buenísimo. De hecho, otra cosa que vi hoy, no sé si fue hoy o ayer, las 10 empresas que mejor pagan en México. Creo que Ajá. hasta te lo mandé, pero justamente número uno es Procter Gamble. Creo que es algo también que atrae mucho a las personas. Digo, no solo porque desde becario te pagan más que a veces un salario completo en otras empresas. Sí, es bastante competitivo. Eh, y creo que eso atrae mucho a la gente. Seguro que está cambiando la ecuación, te digo, con la parte de tecnología que tienen ahí otros esquemas, ¿no? O sea, creo que pagan bastante bien en tecnología desde niveles de entrada. Eh, pero sí, es interesante ahí cómo eso atrae, ¿no? A nuevos talentos. Oye, pero vamos a ver, vámonos desde la parte de, ok, estudiaste ingeniería industrial, digo, para los que sepan y no sepan, en tus palabras, ¿qué hace un ingeniero industrial? Desde, digamos, ¿cuál es la expectativa? Y ¿por qué te viste, digamos, en esta planta productiva de Procter como tu primer trabajo en esa área de finanzas? O sea, ¿cómo hizo match todo esto? Sí, yo creo que la parte de ingeniería industrial, ya que estás dentro, porque a lo mejor antes de entrar no es tan claro el foco, porque justo sabes que puedes trabajar en muchas cosas, pero ya que entras, está muy enfocado y seguramente depende de la institución ahí académica, ¿no? Pero está, yo generalizaría con que está enfocado o en calidad, o en logística, o en manufactura. Y en general es para trabajar en eficientar procesos, ¿no? Pues, obviamente en una cadena de suministro, en un negocio, toda la parte que involucra desde la compra de materia prima hasta la distribución y la entrega al cliente, pues es una parte en la que quieres minimizar los costos lo más posible, ser eficiente, ser más rápido, ¿no? Que no sea un problema de tu cash para que puedas trabajar en el negocio de la forma que quieras, ¿no? Para que puedas convertir o invertir más en marketing para llegar a más lados, en mejorar la industria, ¿no? El mercado, ampliarlo. Entonces necesitas que tu proceso de manufactura sea el más eficiente. Y yo diría que eso es en lo que trabaja ingeniería industrial, ¿no? Desde también calidad, no sé si lo mencioné ahorita, pero calidad también está ahí adentro, ¿no? Entonces, las habilidades que desarrollas durante la educación, pues te tienen como, eficiencia, matemáticas, tienes que tener un sense del negocio. Y ahí es donde está el link, yo creo, porque trabajando en finanzas, realmente muchas de las cosas que veía en la escuela como eficiencia y como rates y cosas que aplicaban más como para el día a día o para cadena de suministro, pues realmente las puedes extrapolar con un poquito de conocimiento de accounting, ¿no? Y no minimizo de accounting, ha sido un reto ahí a lo largo de los años ir entendiendo cosas de accounting, pero creo que sí te ayudan esas bases. Pues al final todo lo que va en relación a reducción de costos y productividad es reducir costos, ¿no? O sea, todo va direccionado al estado de resultados financieros. O sea, es como que quieras o no se va a ver reflejado ahí. Sí, justo. Y hay como dos grandes formas de verlo desde mi punto de vista, ¿no? Y la mayoría de mi carrera, de hecho, no la mitad, la mayoría de mi carrera estuvo más enfocada en lo que dices, en reducción de costos, ¿no? O sea, para mejorar el profit de una compañía, pues o vendes más o te cuesta menos producir o vender, ¿no? Entonces, la mayor parte de mi carrera estoy más enfocado en que costara menos, en entender cómo optimizar en la planta, el suministro y demás. Y ahora creo que estoy un poco más enfocado en la parte de cómo vender más o cómo hacerlo más rentable, ¿no? Que también es el otro lado de la moneda y es bien interesante. Entonces, cuando estás adentro de una organización más como en manufactura, obviamente te interesa, estás muy enfocado en la parte de optimización de costos y a veces es difícil ver eh, la parte comercial porque uno está como muy enfocado en cómo reduces un minuto tu producción de tantas piezas, ¿no? Y no te entra en la cabeza cómo gastan tanto en media y ves un anuncio que a lo mejor desde el punto de vista de manufactura parece algo banal, ¿no? Ves un anuncio en la tele y cuesta muchísimo dinero comparado con el minuto que te estás ahorrando. Pero obviamente todo
todo está ahí interrelacionado. Y eso es como, ya que ves la foto completa, todo es importante, tanto reducir costos como vender más, ¿no? Oye, pero no era un tema del día a día mientras estabas ahí en Procter de ustedes matándose por reducir tipo 30 segundos, un minuto, un proceso entero de me supongo, una línea de producción y de repente ven estas, a lo mejor escuchaban de las iniciativas de marketing donde decían, vamos a invertir tanto en una publicidad y no se daban de cocos y se decían como, ¿qué está pasando? Sí, sí es un tema. Yo creo que al igual que el ambiente, incluso en la carrera, ¿no? O sea, uno viendo matemáticas y los otros cuando estaban las ferias de comida, ¿te acuerdas? Este, sí, sí. Lo que pasa es que si no te pones en los zapatos del otro, es difícil como verdaderamente entender la importancia de lo que todos hacen. Y todo es un sistema, te digo, todo es un sistema interrelacionado, todo importa, y a veces las cosas que parecen fáciles desde tu punto de vista realmente tienen una complejidad en otro lado, ¿no? Ellos trabajan con una negociación y con otras habilidades que a lo mejor tú, desde tu punto de vista, no estás desarrollando en ese sentido, ¿no? Estás trabajando en algo más técnico, más matemático, y ellos con negociación. Y es bueno que ambas partes al final se entiendan, ¿no? Hay mucho seguramente ya te pasó también, de que siempre desde tu trinchera piensas que el otro lado no sabe, ¿no? Como, esos ni saben, entonces se la pasan perdiendo el tiempo. Pero si te tienes el chance de probar el otro lado, como dice la otra cara de la moneda, dices, "Bueno, no está tan fácil como parece". Sí, y de ambos lados, también cuando estás del lado comercial y que la gente conozca las plantas, también te ayuda a saber que a veces una iniciativa que tienes de que, quiero este empaque porque seguramente le va a gustar más al consumidor, tiene sus retos en la planta. Entonces, de ambos lados. Por ahí escuché, de hecho también lo vi, se me hizo increíble, no sabía, pero bueno, vi un video de MrBeast que decía, bueno, pues voy a sacar mi línea de chocolates, ya soy súper conocido, lo van a comprar y sabemos que va a funcionar. Vamos a hacer, mandó producir su chocolate, no sé, hacia China o a dónde, y que cuando llegó se dieron cuenta de que el producto estaba mal diseñado, la caja. Y está contando la historia que dijo, no, yo no sabía, no tenía la menor idea, ni me pasó por aquí, que hay ingenieros de producto que se encargan única y específicamente en diseñar la caja, el empaque. Sí. Y cuando lo dijo, me hizo sentido y me regresé justamente a esto que estamos hablando, porque es como, pareciera banal, pareciera que no tiene nada de importancia. Y él decía, no, es que como lo diseñamos originalmente, sin pensar, cuando tú agarrabas una barra o segunda barra o tercera barra, se caía todo, o no se mantenía firme, o no se veía bien, etcétera. Entonces dije, no, tuvimos que contratar un equipo que justamente diseñara todo eso para que después fuera fácil para el consumidor tomarlo. Entonces, me hace recordar esa parte también, ¿no? Y justo, ahora que lo estoy pensando, tú ahorita que has estado desde los dos lados, ¿no? Seguro ahorita vamos a hablar un poquito más de esa transición hacia adelante. ¿Has visto también la iniciativa de las empresas o departamentos donde has estado que pongan personas en medio que funcionen como intermediarios entre ambos? Sí, 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 sí. Al final, a ver, en una organización como más matricial o tradicional, porque sé que, por ejemplo, las industrias de los videojuegos es una estructura muy, muy plana y casi todos hacen, y bueno, y seguramente si alguien nos escucha y trabaja ahí nos va a corregir, pero entiendo que la jerarquía es distinta, ¿no? Y entonces no existen tanto estos silos, ¿no? O eres del área de manufactura, o eres de finanzas, o eres del área de marketing. Pero en lugares en los que he visto, bueno, también y donde he trabajado, sí he visto esos links que al final sí pertenecen a una de las organizaciones, ¿no? En este caso pertenecían a la organización de manufactura, pero sí estaban en contacto con la parte comercial. Entonces no trabajaban directamente en marketing, pero sí hablaban con los de marketing para aterrizar las ideas de hecho fue uno de mis roles, aterrizar las ideas de R&D o de iniciativas regionales que ya tenían contacto. Ellos sí hablaban directamente como con marketing y nosotros ya en el mercado también entendíamos bien la ejecución. Entonces, ese rol estaba increíble porque era como el nodo en el que interactuaban la planta, ¿no? Desde el equipo que tenía en ese momento, equipazo, por cierto, ellos justo tenían todo el conocimiento del ejemplo, por ejemplo, el ejemplo que pones ahorita de MrBeast, ¿no? El empaque. O sea, había ingenieros que entendían perfecto
los tamaños, incluso qué se podía imprimir ahí, los colores, es toda una ciencia. Y entonces ese equipo de ingenieros aterrizaba esas ideas que podía tener como marketing. Entonces esos links existen, seguramente es una oportunidad en varias organizaciones, pero sí existen definitivamente, ¿no? Y te preguntaba, digo, qué bueno saber que una de ellas las pudiste vivir tú, pero te preguntaba porque también ha sido de mi experiencia justamente ver eso. No todos lo hacen, no todos lo tienen, no todos lo promueven. Y es donde yo hasta ahorita he visto que es una de las mayores áreas de mejora que cualquier empresa, incluso puede ser una pequeña, mediana empresa, grandes obviamente pensaría que ya lo consideran, pero siempre el hecho de que no haya comunicación entre departamentos es uno de los más grandes problemas que hay en general. Se generan muchos problemas, mucha fricción y poca, digamos, movilidad, ¿no? Entonces, productividad obviamente baja, si no se pueden comunicar. Al final son sistemas que no se comunican. Pero, déjame me regreso un poquito más, ¿ok? Aquí lo que te quería preguntar, a ver si nos puedes dar un poquito, o explícanos un poquito, si quieres, a grandes rasgos, ¿cuál fue digamos, tu crecimiento desde que entraste de becario en finanzas ahí en Procter hasta cuando sales, pero hasta ahí? Y después de ahí, si quieres, ahorita seguimos. Entonces nos vamos de uno por uno. Va, sí, así como de la entrevista, la historia, ¿no? Ándale. Empecé como becario en finanzas en una planta. Luego me fui a otra planta en donde también inicié ya como empleado, ya no como becario, pero seguía en finanzas para planta. Y de ahí yo tenía esta curiosidad de trabajar más en lo que según yo estaba más relacionado con lo que había estudiado, ¿no? Con ingeniería industrial. Entonces yo pedí mi cambio a pues lo que fuera del área que ahí se llama Product Supply, que puede involucrar tanto logística como calidad, como todo lo que había platicado hace rato con respecto a ingeniería industrial, ¿no? Y me tocó ser ingeniero de proceso. Pues estuvo bien interesante el cambio porque de ver todo desde el punto de vista financiero, de ponerle un costo a todos los recursos que involucraban la manufactura, pues ahora yo era uno de esos recursos, ¿no? Entonces, directamente mejorar procesos en una línea de producción, instalar una nueva, y ya ahí estuve un par de años y de ahí me pasé a el rol que te acabo de comentar, que es el link entre la planta. Realmente es un rol de la planta, ¿no? Pero sí funcionaba como link entre lo que quería regional, entre lo que querían los mercados y entre lo que la planta podía hacer y las iniciativas de R&D, ¿no? Y ya de ahí se abre una oportunidad en finanzas, lo pienso bien porque la verdad es que estaba muy contento también en donde estaba, pero hago un assessment de mis propias capacidades, de lo que ya conocía de finanzas y del potencial futuro en manufactura, y decido que mi perfil hace más match con seguir en finanzas. Y regreso a finanzas para planta, de hecho, pero ya obviamente en otra posición, ¿no? Y de ahí ya estuve en varias plantas, de hecho, hasta que ya me llaman de mi empresa actual. ¿Todo eso en Ciudad de México o todo esto en Ciudad de México? ¿O cómo funciona? Todo esto en Ciudad de México, como todo esto fue en planta, pues realmente tu mundo se aterriza a una planta, ¿no? O sea, ese es, acaba siendo como una gran familia y realmente ese es como tu círculo. Funciona como una empresa independiente casi cada planta. Todo el mundo te conoce, ¿no? Me supongo. Propio Profit, todos te conocen, exacto. El Inge. Sí, es un mundo como muy, muy cerrado. Sí conoces gente de fuera en la organización, pero el foco es la planta. Todo eso fue en Ciudad de México. Luego ya entro a otra empresa, entro a Duracell. Ahí estoy más del lado comercial. ¿Eso fue en México todavía? Fue en México todavía. Y ya dentro, pues se abre una oportunidad para ir a Estados Unidos, a otra oficina. Lo que te convierte en un Mexpat y te trae a parte de este podcast, ¿cierto? Exactamente. Digo, obviamente, hay mexicanos que están en México que llevan años trabajando allá, que son expertos en lo que hacen, ¿no? Pero aquí en este sentido, en este programa nos enfocamos principalmente en los que salieron, ¿no? Porque al final, justamente es lo que te iba a preguntar. En esta pequeña, o en esta historia que nos cuentas, en esta vista general de tus experiencias, tanto en Procter como en Duracell, ¿cuáles fueron los retos más grandes?
esos bloqueos, challenges que tú viste para que, por ejemplo, las personas que vienen de atrás o que están viviendo algo muy similar que tú estás describiendo ahorita, digan, ah, eso me está pasando o, oh, ojo, eso me puede pasar y qué podrían hacer al respecto? Yo más que retos hablaría como esto suena muy filosófico, pero más como oportunidades, ¿no? O sea, sé que mucha gente que te escucha, que nos escucha, justo está buscando oportunidades hacia afuera, ¿no? Entonces, mi historia en particular que me llevó a estar viviendo en Estados Unidos y en una oficina regional está dentro de la organización. O sea, incluso antes de entrar yo entendía o ya sabía que había una posibilidad de venir para acá por cómo están estructuradas las cosas. La verdad es que en muchas empresas grandes, ¿no? Que sobre todo hay muchísimas empresas americanas en México, que obviamente tienen sus oficinas como globales o tienen oficinas regionales incluso en Estados Unidos. Creo que hay muchas oportunidades de estar ahí, ¿no? Entonces, por eso más que retos, y podemos explorar algún reto en particular, pero más que retos creo que la gente que quiere estar en otro país, abrir las oportunidades desde dentro, ¿no? El network interno es importante, ¿no? O sea, conocer quién está afuera, quiénes toman la decisión y siempre tener una visión hacia ahí. Yo me acuerdo de una historia que nos contaba era un speaker interno en la empresa, y que decía, a ver, yo hice mi plan de vida. Entonces aquí nos presentaba, hizo Excel y todo, donde tenía su plan desde que entró y casi que era supervisor hasta que quería ser vicepresidente o presidente, ¿no? Y él tenía el plan casi por bloques de 2 o 3 años, ¿no? Y en algún punto dijo, yo necesito estar en Estados Unidos para cuando mis hijos tengan 17 años para que entren a la universidad ahí. Entonces, todas mis decisiones que tomo desde ahora son, y la gente con la que trabajo y lo que trato de influenciar, me lleva a estar, a que cuando mis hijos tengan 17 años, yo esté en Estados Unidos en la posición tal de presidente. Eso me pareció inspirador en el sentido de que tienes un plan, ¿no? Y de que obviamente hay muchas cosas que cambian en el camino, pero siempre tienes enfocada la mirada hacia allá. ¿Sabes? Eso me hace acordarme desde mi punto de vista, desde mi historia, que es un poco lo contrario. Digo, obviamente, este programa en específico o este episodio en específico no se trata de mí, solo quiero mencionar esta parte. A diferencia de lo que este speaker dijo, yo fui tomando decisiones conforme se me iban presentando. En vez de hacer un plan y decir, ok, todo lo que haga y decida tiene que ir en esa dirección. Entonces, tiempo después me di cuenta y dije, tengo que corregir porque ahora ya me doy cuenta que muchas de las decisiones que tomé, obviamente aprendí un montón en el camino, pero muchas de las decisiones que tomé fueron sin pies ni cabeza. Entonces, una vez que me di cuenta, dije, no, hay que corregir. Eso que acabo de decir se me hace muy importante, pero el gran problema y el gran reto es que estoy hablando a nivel internacional por lo que he visto, que creo que máximo 3% de la población planea sus cosas a nivel mundial. Entonces no me quiero imaginar cómo es en México o en Estados Unidos, debe ser un poquito más tal vez, pero ir a ese grado de detalle donde puedes planear y ejecutar. No, obvio, como dices, ¿no? Se mueve el panorama, el mapa, donde sea que te mueves, se mueve todo el tiempo, todos los días, pero de que cada decisión que hagas se mueva en dirección hacia algo cercano, es la guía. Entonces, digo, no sé si tienes tú algún ejemplo de eso. Sí, a ver, yo me he migrado ahí de como filosofías de vida, ¿no? En este tiempo. Y para cerrar un poco el tema del speaker, creo que esa filosofía aplica mucho para quien, por ejemplo, dice, yo quiero tener esto en la vida, ¿no? Quiero por ejemplo, vivir en otro país, ¿no? No negociable. Que es un no negociable. Entonces, como que en mi experiencia en una organización internacional, este es uno de los métodos, ¿no? Y tomando un ejemplo general, no necesariamente es mi historia, puedes como fijarte eso y entonces entender a quién tienes que conocer, en qué organizaciones internas te mueves, ¿no? Para que puedas llegar a esa meta. Ahora ya
retomando ahí como que esta filosofía de vida, ahorita estoy justo en un híbrido, porque por un lado primero trabajaba mucho con objetivos, con cuál era mi misión en la vida, y entonces trataba de que, muy como funciona una organización, ¿sabes? Entonces trataba de encaminar mi día a día hacia esa visión, ¿no? Y entonces a partir de ahí planear como grandes eventos en el año. Luego me di cuenta que a veces es como muy complicado seguir ese plan, o las cosas no salen como esperabas, o simplemente son buenos deseos, ¿no? Exacto. Y entonces empecé a ver, hay varios libros ahí, por ejemplo, Hábitos Atómicos, que es muy popular, ¿no? Y ese te habla como de automatizar todos los procesos para hacer los hábitos. Y entonces me empecé a encaminar en eso, ¿no? En automatizar, en tener hábitos. Esa es una filosofía también. Y quizá, no sé si yo lo malinterpreté o no me gustó, pero del todo. Pero creo que ahí a veces pierdes el propósito de ciertas cosas, ¿no? Ujú. Entonces, sí, esta filosofía te dice como que mantengas ahí a dónde quieres llegar, pero no, yo me estaba yendo a los extremos. Primero en una planeación sin ejecución, y luego en una ejecución sin principios. Ándale, sí. Entonces, como que hoy eh, estoy buscando más algo en medio, sí mantener como que ciertos hábitos, pero no me quiero cerrar porque pues también la vida da muchas vueltas, hay que disfrutar ciertas cosas, entonces vivir de forma automática creo que te limita. Ujú. No, definitivamente. Y creo que en eso coincidimos. Digo, eso estoy muy curioso de escuchar tu perspectiva. Mientras lo estabas diciendo, yo me reflejo mucho en lo que dices. Al día de hoy trabajo mucho en la parte de automatización personal y profesional en la mayoría de las cosas que puedo, lo cual también te lleva, y eso lo he percibido recientemente, te lleva también a ser una amenaza en el mercado. ¿A qué me refiero? Una amenaza en el buen sentido. Porque si tú lo haces como un hábito y ya se volvió un hábito tuyo, avanzar, automatizar, delegar, etcétera, pues no hay nadie que se te acerque, digamos, en tema de productividad y por lo mismo te puedes o te pueden percibir como una amenaza dentro de la empresa, dentro de un equipo, etcétera. Y de hecho también para eso, para ese lado también quería llevar la siguiente pregunta. Ya lo mencionaste, va de la mano. ¿Qué tan importante? Tú dijiste, tienes que encontrar a la persona o el departamento correcto, digamos, para que te abra caminos hacia irte al extranjero, que lo cual yo lo identifico como un sponsor, ¿no? O un departamento, alguien que te puede ver, decir, esta persona tiene potencial, tiene talento, lo queremos desarrollar. Porque también si eso no lo logras, pues jamás te van a dar el pie para eso, al contrario, te van a bloquear o te van a ignorar. Entonces te iba a preguntar eso de qué tan importante es encontrar ese sponsor, cómo lo encuentras, qué características serían esas. Y la segunda, la política. ¿Cómo ves ese tema de política interna, a lo que voy de la amenaza o no, de potencial o no, porque es un arte también, ¿no? Y creo que no hay una sola forma, justamente preguntaba tú. Sí, no, definitivamente es un arte, algo que le compartía ya a muchos compañeros hace años, y está bueno rescatar esa filosofía. Yo antes la mencionaba un montón. Es que el mundo corporativo es como un videojuego, Ujú, porque al final tú tienes que entender que estás jugando un rol, y que la compañía tiene un objetivo que no solo es generar profit, ¿no? Sino es generar profit mientras sobrevives, ¿no? Y cada ujú. compañía tendrá ahí diferentes filosofías. Entonces, ese mientras sobrevives hace que se vuelvan valiosas varias actividades que no solo están relacionadas con generar profit, ¿no? Empresas grandes, yo creo que tienen programas internos en los que incentivan tener sponsors y tener Ujú. mentores, ¿no? Eh, entonces, como que colgarte de esos programas que ya existen es fundamental. A veces yo incluso lo veía como hay que hacerlo, tengo que tener un mentor, y listo, escogía alguno y platicaba con él o con ella. Eh, y ya después, cuando conectas los puntos hacia atrás, te das cuenta del verdadero rol que tiene un mentor y un sponsor, ¿no? Y también cuando empiezas a crecer en la organización, y tú cuando empiezas a ser manager de otros, o estar más alto en la organización, también te das cuenta que eh, te da mucho ser tú también coach o mentor, o en la medida en lo que puedas sponsor de alguien más.
Entonces es una red de ayuda que es muy valiosa en la organización. Idealmente, si se promueve desde dentro, si la organización lo propone. Como parte cultural, ¿no? ¿Cómo? Como parte cultural, o sea, Como parte cultural, incluso como programa oficial, ¿no? ok. Casi que lo pones en tu plan de trabajo, ahí, tener sponsor. O yo creo que la gente en general está abierta y gente con cierto nivel en la organización se siente como honrada si tú le pides ayuda. Entonces, estoy seguro que aunque no existe ese programa, si tú te acercas con alguien como que admiras, más allá de que te quieres ir al extranjero o cierta organización, ¿no? O crecer, ¿no? O a lo mejor desarrollar habilidades. Justo, cualquier persona se sentiría honrada, obviamente dependerá de su agenda, depende de varias cosas, pero aunque no existe ese programa, creo que es algo que tú puedes pedir, ¿no? Te puedes acercar a alguien y seguramente abrirá la puerta. Ay, te preguntaba de eso porque también justo ahí entra la parte de política, ¿no? De política interna. A mí personalmente no me gusta, pero sé que es un mal necesario. Siempre y cuando haya un grupo de personas va a haber política, es como es inevitable. Y te preguntaba porque, así como lo mencionas, ok, suena bien. Cualquiera diría, si no hay un programa, identifica a la persona que a lo mejor está en una posición en la que te gustaría estar o ves algo que te gustaría tener y pregúntale. A lo mejor te van a decir que no, puede pasar también. Sí, Y la otra es que puedes encontrar con personas que se empiezan a identificarte como un potencial, una potencial amenaza, de decir por qué él quiere crecer. Digo, no sé si tú viste eso, yo sí lo viví, donde cuando ven que tienes cierto potencial y empiezas a hacer de más que hacen la mayoría, digamos, te empiezan a ver como, oye, ¿por qué estás haciendo más? ¿Por qué te quedas más? ¿Por qué llegas más temprano? Como que te empiezan a ver ya te empiezan a codear, ¿sabes? Como para que ya no vayas tan rápido. Obviamente no es en todos lados, pero me ha pasado al menos un par de veces y a eso me refiero con política, ¿no? Que hay personas que van a ser los que son neutrales, los que son positivos, te van a tratar de ayudar y los que sí te van a tratar de meter el pie. ¿Tú viste algo? No estoy diciendo en Procter en general, sino en general. sí, o sea, yo sé que existe y definitivamente, por ejemplo, hay un tema ahí que siempre, para mí es una polémica y es algo que no he podido como resolver internamente de qué prefiero, pero por ejemplo, eh, ¿cuántas horas trabajas? La productividad en México, ¿no? De que en México se trabajan más horas que en otros países. Pero cuando estás en una organización competitiva, pues si tú no trabajas como que tantas horas, si tú respetas el irte como a tus horas, eh, realmente pues podrías quedar atrás, ¿no? Entonces, es un tema definitivamente polémico, pero bueno, ahí es donde entra como el ejemplo que pones ahí de política, ¿no? Eh, ¿Por qué haces más? ¿No? ¿Por qué tú estás dispuesto a hacer más y que puedes como poner el pie? Sé que existe, la verdad no he estado como muy envuelto en esos casos, porque creo que las organizaciones en las que he estado hay un ambiente mucho más cordial y se entiende también que quien más se esfuerza es quien más es premiado, ¿no? Es como un sistema más, o sea, que es interno organizacional, es un sistema al final capitalista, pero sé que existe muchísimo allá afuera, ¿no? En el mercado. Sí, no, o sea, hasta aquí en Alemania, digo, no, me supongo que también tú estás viendo estas ya diferencias, tanto culturales, tanto en horas, ¿no? Que tanto trabajas en Estados Unidos y en México. Por ejemplo, ahora que dijiste, si tú no trabajas más de las horas normales, quién sabe si llegues al objetivo, ¿no? Así, más o menos así lo mencionaste. Aquí en Alemania te dirían, si tú no cumples con lo que se espera de ti en tus horas, algo estás haciendo mal. Sí. Y es una sola una forma de verlo, ¿sabes? Claro, y el ejemplo que pongo no es como que ponía, no era de que necesariamente estar cierto número de horas y nada más producir por Hora producir. nalga. Sí. Exacto, exacto. No, me refiero a que obviamente si ya estás en una organización madura y productiva en la que sacas tantos resultados en tanto tiempo, pues si te comparan con tus compañeros y al final se calibran entre todos y de ese grupo escogen a los top, pues si todos estamos más o menos igual de competitivos, pues aquí sí cuentan las horas, ¿no? Ujú. En el caso de lo que veo acá, definitivamente hay una cultura en Estados Unidos mucho más de respetar como los horarios, lo cual también hace a muchos latinos como competitivos, ¿no? Porque
pues están dispuestos a dar un poquito más. Eso es bueno para nosotros, no necesariamente sé si es sano, Por ahí ¿no? dirían la fucking máquina de chambeo. Exacto. Y yo creo que es decisión de cada quien, ¿no? Y también hay momentos en la vida, etapas en las que a veces uno puede decidir, yo voy a dar más porque quiero ponerme en este nivel y después de eso puedo relajarme un poco, ¿no? Porque ya tengo otras prioridades como la familia o cualquier otra prioridad, ¿no? Entonces, yo creo que es decisión de cada quien y es muy, muy respetable. Y a veces es difícil que compañeros no estén de acuerdo que tú te esfuerces de más, ¿no? A tu punto de hace rato. Pero es decisión personal desde mi punto de vista. Sí, ¿no? Y más bien es también estar atento a las cosas. Porque, por ejemplo, digo, yo estoy de cierta forma muy feliz que en tu caso fue menos, porque seguramente lo hubo, pero por otro lado también lo que identifico es que también te enfocaste tú en tus cosas, porque eso también es muy importante. Si tú te dejas distraer por otros, te pierdes enfoque, pierdes de vista lo que tienes que hacer y te pones a vivorear, a chismear, etcétera, en vez de estarte haciendo las cosas que te tocan hacer. Claro. Bueno, en esta misma línea, ya nos contaste un poquito más, ok, esos fueron tus roles, que tuviste más o menos 3, 4 en Procter, después cambias a Duracell, de Duracell te dan, digamos, la promoción o el siguiente nivel a Estados Unidos. En esas transiciones, algo que yo he identificado, no solamente de ti, sino en general, es que cuando tienes promociones, ya sea cada 2, 3 años, dependiendo de ese ritmo, ¿no? Hay personas que crecen más rápido, unos más lentos, hay personas que cambian de empresas, de trabajos, que son los job hoppers. Como hay diferentes estrategias, no creo que haya una correcta para todos. Es muy, muy individual. Pero desde tu punto de vista, desde tu experiencia, ¿cuáles son las claves para que seas visible? Como ya mencionaste uno, ¿no? A lo mejor las horas es algo que se nota. Pero ¿cuáles son esos puntos, esas cosas que tienes que considerar para que seas promovible, digamos? Bueno, seguramente en cada organización y en cada tipo de función es diferente, pero algunos comunes denominadores que he visto, eh, definitivamente el primero es que tu trabajo hable por ti, ¿no? La calidad de lo que haces, tu compromiso, y no necesariamente, puse el ejemplo de las horas, pero no me quiero enganchar con ese tema, pero no es de cuánto tiempo trabajes, sino la calidad de lo que entregas, ¿no? Yo creo que ese es el común denominador principal. Hay personalidades mucho más extrovertidas en las que en las juntas hablan mucho. Creo que al final sí es un tema importante que te des a notar, pero lo primero es la calidad de lo que haces, ¿no? Porque gente que habla mucho en juntas, pues al final podrías pensar que son los primeros promovibles, pero si su trabajo no los respalda, pues definitivamente no estarán en el primer lugar. Eh, pero sí están muy relacionados, o sea, tienes que defender tus puntos, tienes que alzar la voz en las juntas, o sea, eh, la calidad de tu trabajo, tu exposición hacia el liderazgo, ¿no? Eh, ¿Tiene que ser constante? O sea, desde tu punto de vista, ¿tiene que ser proactiva? ¿O tiene que ser pasiva? Porque creo que muchas personas esperan de que les reconozcan lo que hacen, ¿no? Sí, 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 sí. Yo creo que definitivamente tiene que ser proactiva, ¿no? Y hay que entender que muchas veces tú estás sujeto a que tienes tal vez managers o estás en una organización que pues a lo mejor no es tan, no cacarea tanto lo que hace sus subordinados o su equipo. Entonces, creo que siempre tienes que estar como mucho más proactivo en ese sentido, ¿no? Siempre alzar la voz también de qué es lo que quieres en tu carrera, hacia dónde quieres ir, ¿no? Porque si no, si tú no manejas tu propia carrera, alguien más lo hará por ti. Pero siempre insisto, todo esto ocurre mientras tus resultados sigan, ¿no? Mientras como Hablan que por ti. respondas. Exacto, mientras hablen por ti. Y yo voy a dar un tip, digo, no sé, me gustaría saber tu punto de vista, si tú tienes algo así también, una forma, un método, un framework o algo. Yo lo que he estado implementando últimamente, digo, ya tiene un tiempo para acá, pero en esencia es cada vez que tú hablas con tu manager, desde el principio, ¿cuáles son las expectativas? ¿No? ¿Cuál es tu rol y tus expectativas? Ok, tu rol es espera que hagas tal, 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 estos son tus KPIs, listo, vas. Entonces, lo que yo empecé a hacer es, ok, ¿para qué te esperas a que ellos te den ¿cómo se llama? Un reconocimiento o un check de que, lograste o no lo lograste, cuando tú lo puedes controlar? Y cuando la primera vez que lo escuché dije, ¿se puede hacer eso? Y pues claro, nada más lo tienes que hacer tú.
Entonces, digamos que si te ponen tus KPIs y cada vez que tienes una reunión semanal, tú haces un avance y les dices, mira, de acuerdo a estos KPIs, a estos objetivos, yo ya avancé 20%, 15%, etcétera, dependiendo de cuáles sean. Y se los mandas constantemente a tu manager o a tu gerente o al que esté a cargo. Primero, cumples lo que dices de visibilidad. Automáticamente no te lo pidieron, pero tú te estás dando, te estás, te estás mostrando ante todos constantemente. Segundo, te lo documentas. Porque uno de mis errores, que, bueno, lo hice yo creo varias veces, pero uno de mis grandes errores fue no haber documentado suficiente. Porque una vez que te sales de una empresa, adiós, o sea, ya no tienes acceso a ninguno de los datos, a tus KPIs, de si te fue bien, si te fue mal, y todo lo que podrías, digamos, usar para venderte, para otra oportunidad, ya no están. Entonces dije, oh, pues a lo mejor si lo implemento constantemente, pues al final del día hago un resumen o un reporte, y mira, aquí está el resultado. O sea, obviamente no información interna de la empresa, me queda claro, sino más en cuanto a resultados, ¿no? O sea, es como, yo sobrepasé los resultados en la semana 3 en un mes y medio, cuando el objetivo era para un cuarto, cosas así. Y al final todo eso, por ejemplo, cuando lo pones en una entrevista o lo presentas en una entrevista o en tu currículum, te dispara en cuanto a visibilidad, en cuanto a deseabilidad en el mercado. Porque si haces eso a la empresa que estabas o el equipo que estás actualmente, lo vas a hacer en otro. Sí, ese es un muy buen approach. Yo creo que yo puedo pensar en ejemplos muy, muy generales en los que hay veces que yo sé que hacía como bien mi trabajo, pero yo no estaba siendo proactivo en mencionarlo, ¿no? Y te das cuenta que cuando eres proactivo y lo estás buscando, los resultados son otros y la gente lo ve, ¿no? Entonces, eh, seguramente la mayoría de las organizaciones trabajan con evaluaciones anuales o incluso, no sé, semestrales, pero es muy bueno que si tienes estas reuniones con tu manager, las estructuras de tal forma que tú mismo, o sea, tiene varios propósitos. Primero, darte cuenta si lo estás haciendo o no, y no esperarte hasta el final del año para acordarte de, tenía también esto en mi plan de trabajo y no lo hice. Y además tienes tiempo Y tienes para adaptarte. Exacto. Y segundo, para que vean que sí lo estás haciendo, ¿no? Y es bien importante esa parte de comunicación, tanto personalmente, las organizaciones también lo tienen que hacer, tienen que comunicar hacia afuera, como que todos los sistemas funcionan de la misma forma. Entonces, ¿por qué no? Yo la verdad es que aplico muchas metodologías de una empresa o de un negocio. Tengo mi propio scorecard para mi día a día. Entonces funciona igual. La comunicación hacia afuera de una organización es como tú te tienes que comunicar con tu manager, con tus equipos y demás, ¿no? Es algo muy bueno. De hecho, o sea, mira, ahorita que empezamos a hablar como ingenieros, ese es el dialecto de los ingenieros, ¿no? Scorecards, KPIs, etcétera. Me parece muy bueno. No, de hecho, fíjate, yo no sé, me supongo que tú también lo haces a tu estilo. Yo mismo empecé a implementar procesos productivos, ¿no? Temas de productividad, de automatización interno, o sea, personal. Porque si ellos tienen tableros, si ellos tienen dashboards, si ellos tienen esto, ¿por qué yo no lo implemento a mí? O sea, al final del día tú también eres una organización, tú también eres una máquina de chambeo, entonces tienes que andar midiendo. Si quieres realmente saber dónde están tus límites, ¿cómo se llama? Tus constraints, tus limitantes, y cosas así, tus horas de oportunidad. Sí, porque a veces uno no se da cuenta si está mejorando o no. A veces eso es como muy trillado, ¿no? Si no lo mides, no sabes si estás mejorando o no. Pero es trillado, pero es básico y en cosas de la vida. A lo mejor hay unas muy simples, ¿no? Como el peso. Pues pones un número y sabes si es mejor o peor, pero sabes si cumpliste o no con lo que te propusiste en el día a día, los hábitos. Hay diferentes cosas que medir, ¿no? Dependiendo de los intereses de cada quien. Yo en particular me enfoqué mucho como en triatlón, en correr, y se volvió como casi como un KPI de lo demás de mi vida, porque eso significaba que, estoy mejorando mis tiempos, y eso es lo que medía, pero indirectamente hacía que, tengo mejores hábitos, tengo mejor sueño, y así diferentes áreas de mi vida, ¿no? Todo lo que involucrara positivo o negativamente tu desempeño final es lo que tenías que ajustar. Exacto. Uh -huh, uh -huh.
Y que se puede extrapolar a otras áreas, que eso es, me supongo que también es parte del aprendizaje, ¿no? Que estás mencionando. Sí, porque, a ver, uno, ya estamos cambiando de tema, pero uno puede correr por acumular kilómetros y proponerse algo, que la verdad es que es muy bueno y muy respetable ese approach, no lo estoy criticando, Tú eh, critícalo, total. Eso pero no si quieres sirve. mejorar, ya que, por ejemplo, hiciste tu primer medio maratón, tus primeros 10 kilómetros, puedes seguir corriendo para despejar la mente y para cumplir con tu ejercicio, lo que sea. Pero si tú quieres mejorar tus tiempos, te vas a dar cuenta muy rápido que te vas a estancar. Y entonces tienes que hacer pequeños cambios en muchas cosas para que puedas ir mejorando esos tiempos, ¿no? Uno no corre por correr y mejora, ¿no? No solo acumulas kilómetros. Entonces tienes que empezar a trabajar con la técnica. Entonces ahí va un check, ¿no? Tienes que empezar a trabajar con la fuerza. Ahí va otro check. Tienes que alternar intervalos de velocidad con correr muy despacio. Check. Y a veces te ayuda más correr como muy, muy despacio en tus entrenamientos, mientras tengas intervalos ahí de velocidad. Te ayuda mucho más que solo correr por salir. Ujú. Insisto, es respetable. Pero entonces eso también lo puedes medir. Y el resultado al final, lo omití porque lo obvié, pero obviamente también tienes que dormir mejor, Ujú. salir probablemente menos de fiesta y varias otras cosas importantes de la salud, comer mejor, de la nutrición es la mitad de esto, hidratación y demás. Entonces, cuando empiezas a mejorar esas cosas, eh, pues ya mejora tu tiempo. Indirectamente, más que extrapolarlo, es como está interrelacionado, indirectamente tu vida es mejor, ¿no? Porque Claro. tienes mejores hábitos y te organizas más en tu vida para poder conseguir esto otro. Entonces, así trabajan las organizaciones, ciertos KPIs que no directamente están relacionados al profit o algo ya más como de negocio tangible o algo que presentan en los resultados, te das cuenta que son importantes seguirlos porque o bien son indicadores o son como variables que directamente mejoran a la organización en algo, ¿no? Entonces, para mi vida, en mi caso fue como correr y ser un poquito más rápido cada vez. Pero, ¿sabes? O sea, no es que nos desviemos al tema del deporte, en este caso correr, triatlón, que los que solo corren por correr están mal, ya dijo Mark. Sí, es cierto, cada quien corre como quiera. Eh, pero, o sea, no es solamente hacer ejercicio en ese sentido, o sea, no es el tema de ejercicio. A lo que me refiero con esto es que tú puedes usar las mejores prácticas de un área y ponerlas en otra. Obviamente tienes que ajustar, pero Sí, claramente si tú te acostumbras así a hacerlo en tu día a día en el trabajo, eventualmente te va a afectar tu vida diaria. Es exactamente así como lo dijiste. Porque, por ejemplo, yo lo veo muy reflejado o muy directo lo que tú estabas diciendo. Vamos a decir que tú dices, bueno, vamos a decir que yo quiero mejorar mis tiempos en el triatlón o en esta parte de no solo de correr, nadar o de bicicleta, pero tengo que dormir mejor. Automáticamente, directa e indirectamente, te afecta en tu trabajo. Entonces vas a tener más energía, tu desempeño va a mejorar, te van a ver más despierto, más atento, vas a estar más atento, más atención. Vas a llegar a las juntas sin dormirte, etcétera, ¿no? O, por ejemplo, estás mejorando tu alimentación para el ejercicio. Bueno, al mejorar tu alimentación ya no te va a dar el mal del puerco a la hora de la comida, entonces vas a poder estar atento y no vas a andar ahí durmiéndote o peleándote con el sueño una hora y obviamente tu desempeño baja. Entonces, como todo afecta, ese es como el punto. sí, Y, todo y está te, interrelacionado. exacto. Y te iba a decir un ejemplo que me pasó a mí y me parece muy increíble porque pues, al final es como valida los dos puntos que acabas de decir. Cuando estaba en Uber, me acuerdo que una vez algunos de nosotros nos asignaron un coach. Yo estaba en esa parte de ventas y ya, ahí fue 1 a 1 y lo que me preguntó prácticamente fue, ok, evalúate del 1 al 10. ¿Cuál ha sido cuál consideras que es tu desempeño en general? No, le dije, no, pues ahorita actualmente considero un 7, un 8 máximo. Creo que hay todavía cosas que puedo mejorar, pero si soy honesto conmigo mismo, vamos a decir un 7. Y que no te gane el ego, porque si te gana el ego, no hay Claro. cosas que mejorar, ¿no? Entonces te dije, no, mejor más bajito para ver qué puedo mejorar. Bueno, vamos a decir que quieres pasar de un 7 a un 8, que es el paso lógico. ¿Qué tendrías que hacer? Entonces, total, trabajamos en eso. Después de que ya trabajamos en esas partes o identificar esas áreas de oportunidad, me dijo,
¿por qué no te evaluaste o cuándo fue la situación o el momento que tú eras un 3 o un 4? Y dije, no, pues ya tiene un rato. Yo podría decir que estaba en esta situación y tuve que hacer tal y tal y tal para llegar al número 4. Ok. Dice, ¿por qué es relevante este ejemplo? Dice, si tú calculas el delta entre 3 y 4 y 7 y 8, mientras más avances, el delta es más pequeño. Y, no, y ahí fue cuando me hizo shock, porque dije, ¿cómo puede ser eso? A ver, espérame, platícame otra vez, más despacito. Dice, sí, dice, cuando tú empiezas, los cambios o la curva de aprendizaje es mucho más pronunciada o aprendes más que cuando haces ajustes, cuando ya eres mejor. Cada vez los ajustes son más pequeños, más mínimos, si se puede decir así, o más pequeños, pero al final tienen un efecto tal vez mínimo, ¿no? Pero ya cuando ves en la producción o en las competencias, luego son milésimos de segundo donde hay un ganador y un perdedor. Entonces, es también, creo, interesante identificarse uno dónde está, justamente para aterrizar esto que estabas diciendo. Sí, es un muy buen punto. Llega un momento en el que es una asíntota, ¿no? Es una línea, o sea, si lo graficaras, tienes una curva y es una línea en la que ya mejorar un poco cada vez es más difícil. Uh-huh. Y entonces ya involucra como cambios más milimétricos en tus hábitos, en distintas cosas para una mejora, ¿no? Entonces, ahí ya, desde mi punto de vista, es cuando entran las prioridades, porque ya creo que en algún punto, en general, en el mundo corporativo, cuando quieres llegar a un nivel más alto, ya probablemente involucre más sacrificio. Y entonces cada quien decide si está dispuesto a hacer sacrificio, porque ya hacer esa mejora ya no te va a funcionar lo que te funcionó para llegar del 3 al 4, ¿no? No te va a funcionar para llegar del 7 al 8. Tienes que hacer otros cambios. Y ahí sí, prioridades de Uh-huh. cada uno. No, está buenísimo. Bueno, ves cómo al final se unen todos los temas que están interrelacionados. Sí. Hacemos un puente un poquito de vuelta, un retorno a lo que estábamos diciendo de tu experiencia, que al final creo que va de la mano de todos modos. ¿En qué momento decides, sabes qué? Me voy a la otra empresa. Digo, obviamente tienes tus razones personales, pero en general, ¿qué te hace cambiar? ¿Estás buscando un nuevo reto? ¿Estás buscando otra cultura? ¿Qué es lo que te hace al final decidir como, bueno, me voy a dar un chance? Sí estaba buscando expandir el conocimiento. Trabajé en planta mucho tiempo, me gustó bastante. eh, y en cuanto sabe la otra oportunidad, pues incluye algo más comercial, algo nuevo para mí, ¿no? Entonces, cambio de empresa porque se abre la oportunidad, porque incluye nuevos retos. eh, y también, bueno, justo fue pandemia en ese cambio, ¿no? Entonces, la verdad es que sí fue un salto. Sí estaba un poco nervioso porque era algo nuevo en un entorno en el que no sabíamos qué iba a pasar. Pero bueno, como que había muchos agentes que me habilitaron el cambio y decidí que en ese momento hacía sentido para mi carrera. Ujú. Pero y desde ese momento, o sea, viéndolo en retrospectiva, ¿qué tal? O sea, ¿fue un momento inestable? ¿Fue un momento muy retador? Porque cada vez que es un cambio te tienes que estar alerta, ¿no? Sí. A todas las cosas. Cuando hablé con mis mentores, justo, de si eres, o sea, rebotando las ideas de si era una buena decisión o no, parte de las preocupaciones ahí que lograba detectar en ellos era como justo, bueno, es que si te vas, no sabemos qué va a pasar ahora. O sea, estoy hablando de marzo, abril del 2020, cuando era la pandemia, justo, o sea, cuando estaba iniciando. Entonces, pero bueno, la verdad es que conocía ya gente del otro lado y entonces había como cierta confianza también en ese sentido, que facilitó la decisión, pero sin duda fue un momento de dar el salto de fe, ¿no? Sí. Sí. Oye, pero ya cuando entras y ya que estuviste un tiempo ahí, ya te empezaste a sentar, me supongo, digo, estando alerta, empiezas a sentarte. ¿Cómo viste digamos, la dinámica? Obviamente son totalmente diferentes cosas, seguramente hay cosas también similares, pero ¿cómo sentiste ese ajuste? ¿Qué es lo que más te costó, digamos? Lo que más me costó, que esto fue muy personal y no tiene nada que ver con, bueno, no es directamente relacionado con el cambio de organización, pero lo que más me costó fue pasar de un entorno de
ir a la oficina diario, ir a la planta diario, ver un montón de gente todos los días, saludar, convivir, a pasar al mundo virtual, a trabajar desde casa. Ese fue el reto principal y que ocurre al mismo tiempo que cambio de organización. Nunca había, o sea, sí existían programas como de work from home, no todo el tiempo, sino con cierta flexibilidad, pero nunca los había tomado porque a mí me gusta interactuar con la gente, me gusta estar, creo que enriquece mucho la convivencia en pro del negocio y en pro personal, ¿no? Entonces ese fue el mayor reto. No, definitivamente la decisión en ese momento fue la correcta, uniendo los puntos hacia atrás también ha sido la decisión correcta, pero creo que ese fue el principal reto, ¿no? Incluso ni siquiera me di cuenta tanto del cambio de organización. El reto trabajar desde casa, hacer todo desde la pantalla, fue interesante en ese momento. Te tienes que quedar quieto, ¿no? Cuando a lo mejor es una persona que te estás moviendo, vas, platicas, analizas, yo qué sé, y sí, digo, la dinámica es diferente totalmente. Sí. Y bueno, ¿cuánto tiempo llevas ya ahí? O sea, en la empresa. 2020, entonces. Ok, cierto, 2020. Entonces vamos a ir ya para 5 años. Casi 5 años, sí. ¿Qué cosa, más allá de buscar oportunidades, más allá de buscar sponsors, más allá de ver qué opciones hay o qué no hay, por qué dijiste, me voy a Estados Unidos? Sí, se da el chance. Bueno, desde mi punto de vista personal, o bueno, más bien desde mi experiencia personal, no punto de vista, yo, por ejemplo, no me fui de intercambio, entonces sí creía que le hacía falta a mi vida esa experiencia internacional, ¿no? Ya tenía mucho tiempo viviendo solo, entonces esa parte ya estaba cubierta, pero la experiencia internacional con nuevas organizaciones, nuevos jefes, nueva cultura, definitivamente es algo que sí consideraba que era necesario para seguir creciendo. Ese fue el principal motivo por el que dije sí, me cambio de país para esta oportunidad, ¿no? Ya sea para crecer en esta organización o simplemente también para conocimientos propios, ¿no? Ya había hecho un MBA, entonces como ¿En que México? ya en México, sí, en México lo hice antes de esto. Entonces para mí lo que seguía era seguir creciendo a través de una cultura nueva. De hecho, ahora que lo dices, parte de esas historias es eso, ¿no? O sea, cada uno empieza a contar su historia, cada una es diferente, cada una con sus retos, con sus oportunidades, con sus objetivos, o navegando por la vida conforme se te va apareciendo. Pero algo que estás diciendo y justamente me parece súper importante de destacar es, no importa qué tanto te lo cuenten, lo tienes que vivir, si es que lo quieres, ¿no? Pero te lo pueden contar de 1000 historias, va a haber muchos común denominadores, pero al final es en el momento que dices, ya me sé todas las historias, ya me las eché todas, ya me sé los pasos, ya me sé todos los consejos, el momento que tomas el avión, digamos, o la decisión, empieza desde cero, no tienes la menor idea de qué está pasando. Sí, sí, exacto. Cosas que a veces uno no valora en el día a día, acá te das cuenta que estando solo y estando sin conocer mucha gente, obviamente ya gente de la empresa la conocía, pues hay cosas en el día a día que no habías pensado como, esto antes lo hacía con alguien, ¿no? Me pasaba algo en el coche, le llamaba a alguien. Y acá es todo desde cero, entonces son nuevos retos que a lo mejor uno, hasta que no lo vives, pues parece que no es un problema o se ve muy lejano, ¿no? Hablaba con Imre una de las veces que hablaba con Imre me decía, sí, hasta el simple hecho desde dónde dejas la basura o cómo funciona el sistema de la basura, cómo le pones gasolina, como cosas tan sencillas que, Sí. como dices, en tu día a día, en la vida anterior, pues, ni te pasan por aquí que alguien más lo hace. Claro. Cosas, un ejemplo que seguramente para muchos va a parecer ahí ridículo, ¿no? El servicio postal. Entonces, en la primaria recuerdo que me enseñaban cómo se debería escribir una carta, pero en la vida escribí algo, mandé algo. Y acá, la verdad, el servicio postal es muy eficiente, es muy relevante. O sea, la primera vez que haces tus taxes casi que lo tienes que mandar porque como no hay referencia electrónica, tienes que mandar ahí a través del servicio postal. Y entonces llegué y decía, bueno, o sea, yo tengo mi sobre, pero ¿qué hago? ¿Dónde me formo? Son cosas muy simples y del día a día que hasta la gente que le preguntaba, oye, ¿cómo hago esto? Le parecía como
muy absurdo que se los preguntara porque es su día a día. Al ejemplo que sacas, el de la basura que mencionó ahí, ¿no? O sea, hay muchas cosas culturales que das por sentadas, pero no solo culturales, como de hábitos del día a día, de los sistemas, de cómo funcionan, que son diferentes, ¿no? Y yo tengo el mismo ejemplo que tú aquí en Alemania, igual, digamos que aquí el servicio postal es DHL, by the Ajá. way. Ah, ok. Es el Deutsche Post, es el DHL, es la misma empresa. Es originaria de acá. Bueno, pues justo, me acuerdo, igual llegas con una carta y es como, ok, aquí está, ¿qué hago? Y les preguntaba y me decían, o sea, sí, le tienes que poner la etiqueta, no la tengo, pues poco que le tengo que pagar para mandarles. Y sí, y luego me dice, no, tienes que ponerle el nombre a quien va dirigido por adelante, con dirección y todo, y por atrás, no sé si es igual en Estados Unidos, por atrás le tienes que poner tus datos, porque en caso de que no encuentren a la persona que quieres o que va dirigida a la carta, te la regresan a ti. Entonces dije, mira, qué interesante. Entonces ya después me dijeron, mira, ahí hay un cartel donde dice exactamente Sí, cómo debería de ir, en qué zona va, y yo, sí, sí, es interesante. Y cuando estás, por ejemplo, en México, como que en general el servicio postal, pues no lo usas tanto y llegas acá y tú esperarías que todo esté mucho más digitalizado e incluso mi primera impresión fue como, ¿por qué todo lo hacen todavía usan tanto el servicio postal? La verdad es que es muy bueno y entiendes también que, dado que es eficiente, pues no hay necesidad de digitalizar todo y hay cosas que funcionan muy bien por carta, ¿no? Entonces, eso fue bien, bien interesante. ahora que lo mencionas, digo, nada más para poner unos ejemplos, me gustaría saber qué pasa de tu lado, ¿no? Aquí lo que te llega de correo normalmente, que en México no te llega, son temas de la ciudad, por ejemplo. Ahorita, por ejemplo, están construyendo cerca de aquí una nueva zona, o es una zona, digamos, que no estaba construida, la están ahora construyendo, y están haciendo encuestas de movilidad. Es qué tanto pasas por aquí, en dónde te gustaría que haya ciertas conexiones, a dónde te gustaría, qué tipo de método de transporte, usas el bus, o sea, es como una encuesta. Te llegan cosas de la ciudad, te llegan, obviamente, promociones, como en todos lados, si no quieres, no, pero también te llegan cosas de ¿qué más era? Beneficios sociales, por ejemplo. O sea, aquí, digo, eso creo que no lo había hablado nunca contigo, pero aquí en la ciudad de Múnich, no en Bavaria, en la ciudad de Múnich está los kindergarten y las guarderías están ¿cómo se les dice? Subvencionadas, ¿cómo se le llama? Cuando el gobierno paga una parte, ¿cómo se llama? Eh, Eso, eso. No, el gobierno paga una parte para que las familias estén, digamos, financieramente más, o sea, no estén tan cargadas con el tema de los niños. Entonces, toda esa información te llega, cuánto te llega del tema de la pensión, cosas así. Entonces, todo eso es vía postal. ok. ¿En tu caso o allá también es similar o en qué se Sí, diferencia? hay cosas de la comunidad, ¿no? Que llegan por acá. Definitivamente los beneficios como sociales son menores en Estados Unidos que en muchos países europeos. Entonces, si llegan, pues a mí no me han llegado. Eh, pero lo que se me hizo como muy interesante y que llega aquí por Tal vez no correo. has aplicado. Estaba escuchando antes de que habláramos Ajá. que hay bebés de 9 meses, desde 9 meses recibiendo, ¿cómo se llama? Incentivos de negocios, o sea, préstamos de negocios en Estados Unidos por el tema, todo este tema. Pues tal vez no te has registrado. Sí, sí, que son de los tips que uno necesita cuando llega acá y creo que esta red puede ayudar, ¿no? Este, sí, también temas como el credit score, es todo un tema, pero bueno, ahorita nos vamos hacia eso. Eh, por correo, por ejemplo, la parte médica es bien diferente y lo que más me sorprendió acá es que vas y en mi caso, pues yo tengo seguro con la empresa y entonces haces un copago y listo, ¿no? Y 3 meses después me llega por correo, sí, te faltaron por pagar X dólares, pero cosa como 3 meses después me llega la factura y llega por correo. Ese fue el único lugar por el que me llegó. Si no me llega ahí o si cambio de dirección y me entero que tenía una deuda, ¿no? Y te sigue a donde te vayas, ¿no? O sea, el hecho de que no sepas no significa que desaparece. Sí, exacto, exacto. La verdad es que después te das cuenta que sí hay formas de saber, pero el punto es que no te
ese es el primer punto de contacto para muchos médicos, ¿no? Para Ujú. muchos hospitales, te llega por correo. Está buenísimo. Bueno, mira, ya cubrimos varios aspectos. Creo que mucho de lo que es importante, al menos en el primer episodio de cada invitado del podcast, es conocerlo más. Obviamente, no solamente la parte profesional, que de cierta forma, como dices, lo puedes ver en LinkedIn, pasé de aquí, 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 listo, sino también el aspecto personal de pues, cuáles fueron las formas, las actitudes, las prioridades que uno va tomando para llegar, porque es las cosas que son las cosas que nadie te cuenta, son las cosas que no puedes ver a menos que conozcas a la persona. Y a veces aún así no te lo cuentan. Entonces, a pesar, bueno, sí, es que no te lo cuentan y solo me hizo pensar otras cosas, pero creo que son por otras razones. Ahorita lo que me quiero mover, ya cerrando o dirigiéndonos al punto final del podcast, es qué aspecto de la cultura mexicana o de, digamos, de los mexicanos que de cierta forma están, creo yo, muy bien vistos en Estados Unidos por la cantidad de chamba que están sacando. Obviamente ha ido cambiando, ha ido evolucionando, pero ¿qué aspectos de la cultura mexicana, tanto positivos como negativos, ves que, o sea, positivos que nos debemos enfocar más y explotar, como decías, expandirlos? ¿Y cuáles serían los negativos que tal vez son muy comunes y tal vez no tan comunes que deberíamos empezar a eliminar o dejar o hacer a un lado para ser todavía más competitivos? Sí, para cerrar un poco el punto que mencionabas de que a veces uno, o sea, aunque conozcas a la persona, no necesariamente sabes lo que hay detrás, aunque muchas cosas, sí es muy normal, ¿no? Pero muchas cosas de cómo interactuamos con nuestros amigos o con la gente hacia afuera es como funcionan las redes sociales, ¿no? O sea, tú muestras lo mejor que pasa Así es. y no necesariamente te enteras de todo lo que hay detrás, de los momentos no tan buenos, de las dificultades. Y entonces a veces creo que muchas de las razones por las que a veces la gente quiere emigrar es porque ve la buena parte de, o sea, la historia contada ya positivamente o puesto en una perspectiva positiva de quienes viven acá. También te digo, cada realidad es diferente. La mezcla de, por ejemplo, de cómo vives tu vida o de los gastos es bien diferente. No puedes comparar lo que compras aquí con lo que compras allá, solo haciéndolo por tipo de cambio, ¿no? La vida es diferente. Entonces, eso por un lado. Y ahora del lado de mexicanos, yo estoy en Florida. No hay muchos mexicanos, contrario a lo que pareciera, ¿no? Bueno, como en otros lados, obviamente sí hay muchísimos mexicanos, pero no hay tantos como en otros lados, como en Texas, eh, California, ¿no? Arizona. California, obviamente, sí, y como en muchas otras ciudades. Eh, Aquí sí es muy latino el ambiente, eh, pero no tanto de mexicanos. Entonces, la apreciación que tiene la gente creo que es un poco en general de la hispanidad Ujú. o de mexicanos. Si te sales un poquito del sur de la Florida, que es donde estoy, y ya tienes una perspectiva de lo que se escucha del talento mexicano, y yo creo que en primer lugar ponen como el willingness, ¿no? La disponibilidad para trabajar, la apertura y que el mexicano en general es proactivo para el trabajo. Creo que la gente que llega acá, de todos los perfiles que existen, el común denominador es, pues quieren trabajar, ¿no? Y entonces eso hace que la perspectiva general de la población en Estados Unidos, del lado positivo, es que están dispuestos a trabajar y que son muy trabajadores y que hacen muy bien las cosas, ¿no? Sobre todo en muchísimos oficios, ¿no? Que van desde la construcción, laboran la calidad del talento, ¿no? Y en el mundo corporativo creo que es más como el willingness, ¿no? De hacer las cosas. Eso es lo más positivo. O sea, Y estar al pie del cañón, ¿te refieres? Como tipo, sí, para cualquier cosa le entro, entrones. exacto, exacto. Yo creo que es una perspectiva general de mexicanos. Y del lado de las oportunidades, ahorita de lo que más se me viene a la mente, seguro hay otras ahí más relevantes, pero la primera que se me vino es la parte de, por ejemplo, la impuntualidad. Eh, que seguro es ¿Todavía un. en Estados Unidos lo ves? O sea, ya después de ya estar un rato allá, ¿sigue siendo un tema? Pues no sé si es un tema ahí colectivo, pero definitivamente yo regreso a México
y me cambia el chip y me doy cuenta de que uy, habíamos quedado a tal hora. ¿Qué pasó? Eh, Ahora me entiendes, güey. exacto. Entonces, es un buen punto. No estoy seguro si esto es un sesgo grande para mí o si es una perspectiva ahí colectiva, ¿no? Eso estaría interesante ahí entenderlo, pero definitivamente es una de las cosas. Porque eso puede manchar hablamos de la calidad de trabajo que tienen los mexicanos, ¿no? Que tiene la gente. Pues se puede manchar a veces por la impuntualidad, porque pues no se hablan, no son congruentes. Así es. Sí, no, y además es algo muy visible. Es algo muy visible. Y Y todo. es la primera impresión, ¿no? De hecho, digo, yo lo había hablado con Imre, no sé si esa parte lo alcanzaste a escuchar, porque ya hablamos en varias ocasiones, pero en esencia, cómo se ve desde Alemania o en Alemania es un tema, la puntualidad no es una opción, es respeto. O sea, es como puntualidad es igual a respeto. O sea, no Claro. hay de otra. Entonces, si tú empiezas una junta, vamos a decir que nosotros quedamos a hablar a tal hora o quedamos de verlos, ya sea en persona o virtual. Si empezamos un minuto tarde, van a decir, obviamente la mayoría van a decir, qué pinches exagerados. En México. Aquí si empiezas un minuto tarde, 2 minutos tarde, ya estás faltando el respeto a la persona, porque eso deja como evidencia que no estabas preparado. Claro. No te tomaste el tiempo para darle la importancia a la persona con la que te ibas a juntar, a hablar, aunque sea para un café. Digo, obviamente hay cierta flexibilidad ahí, ¿no? Pero sobre todo en temas laborales se te ven terribles. Sí. Tiene como dos caras, ¿no? Por un lado, el respeto y por otro, el hecho también de que este paradigma o estas notas que vemos ahí en Reels o no sé qué tan formales o no, de productividad por país, pues también es parte de eso, porque si todos llegan a tiempo, pues están en un sistema que engrana bien y que puedes entregar ciertas cosas, ¿no? A que si todo va atrasado, pues eventualmente dejas de entregar cosas y hace que tengas que invertirle más horas, ¿no? Entonces, sí, yo creo que tiene esos dos caras, la parte como de la puntualidad. Pues es parte del problema, ¿no? Al nivel, o sea, si lo ves a grande escala, es porque los mexicanos trabajan más. Yo me imagino, obviamente debe de haber varias variables, sí, pero para poner unas en la mesa seguramente es puntualidad, porque está también lo de, ¿cómo se llama? Hay el síndrome de, ¿cómo se llama? Bueno, no me acuerdo, tú te vas a acordar de esa, de que al final una tarea se va a hacer al final del tiempo que se le destina. O sea, si tú le pones una fecha límite de una semana, lo vas a hacer un día antes o algo así. ¿Cómo se llama ese? El síndrome de no sé qué. Si me acuerdo y luego lo pongo, pero ¿te acuerdas que nos lo hicieron en la carrera? Pero en esencia lo que yo he visto aquí, y eso lo aprendí en mi primer trabajo en Audi, me lo dijeron después de un mes o algo así, que nadie me daba retroalimentación, yo fui y pregunté, oye, no, tú me dijiste que querías tal cosa, ¿para cuándo lo quieres? Nunca me dijeron para cuándo, solo me dijeron hazlo. Pero para ellos hazlo es inmediatamente. Yo no sabía. Entonces es una tontería, pero yo no sabía. En México es hazlo y tienes una semana o lo entregas en tal día. Y aquí se espera que lo entregues tan rápido como sea posible. Entonces, al hablar con él, le dije, oye, pero ¿para cuándo lo quieres? Pues que yo te lo pedí hace una semana y no lo has entregado, tampoco sé por qué no lo entregaste. Y yo, ok. Le dije, oye, pero ¿siempre es así? O sea, ¿esa es la expectativa? Me dijo, sí. De hecho, siempre se espera que si, digamos, quedamos en una semana, tú entregues o avises 2 o 3 días antes para que haya tiempo para corregir. Pero para el día que se puso, ese día ya tiene que estar listo. Y dije, órale. Claro. Entonces, te fijas, es un tema de perspectiva que al final en México estoy yo, digo, trabajé como 2 o 3 años ahí en total, nunca lo vi. Entonces, digo, no sé tú cómo lo viste, obviamente estabas en otro tipo de empresa, pero seguramente afecta, ¿no? En los tiempos. Sí, afectan los tiempos y que, por ejemplo, esto de llegar al deadline, para mí también culturalmente, más allá de en qué organización, culturalmente siempre fue como que, bueno, el deadline es lo que sea que tenga que hacer, pero yo me aseguro que lo entrego en el deadline. Sí, pero hace más eficiente una organización si lo entregas antes y para ti, si lo vas trabajando y no lo dejas hasta el final, obviamente, ¿no? Y además, la gente puede leer con anticipación a manera como de pre-read, ¿no?
Y eso hace más eficientes las juntas. Entonces, ahí es una cadenita de, bueno, entonces la junta termina a tiempo y ya llegas a tiempo a la que sigue. Entonces, son muchas razones. No creo que solo sea el hecho de querer llegar tarde, ¿no? Definitivamente es de cómo funciona la cultura desde el cómo manejas los deadlines, ¿no? Creo que se llama ley de Parkinson. ¿Cómo? Creo que se llama la ley de Parkinson. Ok. Creo. No recuerdo el nombre. Si te la encuentro, te la mando. Entonces, bueno, ya cubrimos varias cosas. Si quieres, para ir cerrando, porque al final también tenemos otras responsabilidades de ambos lados. ¿Qué mensaje final le darías a quienes nos están siguiendo, quienes nos están escuchando, ya sea parte del episodio o completo, para que puedan seguir un camino similar al que tú seguiste? O sea, ¿qué les dirías? ¿En qué se tienen que enfocar? ¿Cuáles deberían de ser sus prioridades a grandes rasgos, obviamente? Yo retomaría, no solo para seguir el camino de emigrar o no, sino como para en general en la vida, yo retomaría como esta filosofía de vida de tener un fin en la mente, ¿no? De siempre saber hacia dónde vas. No es algo que tengas que hacer desde el primer día, porque obviamente uno no, puede que no sepa dónde va realmente, o puede que ajustes el camino, o que te des cuenta que puedes vivir unos años como brincando y viviendo de la decisión del día anterior, y también es algo bueno. Pero si tienes un deseo en particular, definitivamente empezar ahí con el fin en la mente. Apuntarlo en algún lugar. Hay gente que hace, ¿sabes? Como dream boards para ahí tener como que es su sueño, simplemente lo apunta o simplemente lo tiene muy presente en la mente, ¿no? Uno de los libros ahí que marcó la adolescencia, que me parece una filosofía muy básica, pero me marcó ahí, hablaba de que todo lo creas dos veces, ¿no? La primera en tu mente y ya la segunda cuando lo ejecutas, ¿no? Entonces, es difícil crear algo una sola vez. Entonces, si ya lo tienes en la mente, definitivamente puedes encaminar todas tus decisiones hacia allá, ¿no? Y de hecho, a mí se me hace, añadiendo lo que estás diciendo, se me hace muy importante esto, objetivo claro, y creo que es algo repetitivo que lo hemos visto a lo largo de esta plática. Creo que todos tus ejemplos han sido un poco un ejemplo de eso, ¿no? Sí. O una manifestación de eso. Y lo que también te iba a decir es que cada camino, bueno, más bien, creo que lo mencioné, pero lo vuelvo a decir aquí, es cada camino es diferente. En este caso, si alguien se quiere ir al extranjero, hay miles de formas. O sea, en tu caso, creo que tú seguiste el mundo corporativo, por ejemplo, como Imre también. Yo no lo hice, hay otros que no lo hicieron, hay otros que lo hicieron a través del estudio. Entonces, por eso también es importante ver las diferentes, digamos, opciones que hay. Porque hay personas que, por ejemplo, Joaquín también se fue por medio de la empresa, que yo recuerde. Entonces, está interesante que haya estas opciones y que los que están siguiendo ese camino, pues que busquen esas opciones, ¿no? O sea, que lo pongan como objetivo, que digan, va a buscar los sponsors otra vez, a que chequen otra vez lo que dijimos y a trabajar. Exacto. Sí. Cada quien tiene su realidad distinta, está parada en un lugar distinto en su presente. Entonces, como aquí, frenar un segundo y ver entonces hacia dónde te quieres, en tu realidad, cuál es la mejor forma, ¿no? A través del mundo corporativo, puedo estudiar una maestría allá, puedo irme y probar suerte de otras formas. Es de la realidad de cada quien, pero es importante como parar un momento y de ahí ver cuál es tu mejor opción, ¿no? Perfecto. Y nada más para cerrar, quiero agradecerte otra vez, no solamente por participar, sino por compartir tus historias y tu conocimiento y tu experiencia. ¿Por qué? Porque otra vez regresamos al mismo punto de los amigos, que luego no sabemos cuáles son las dificultades, los retos, decisiones, prioridades, frameworks, cosas que, como dijiste, ya mencionaste un par de libros, por ejemplo, que te ayudaron desde hace mucho tiempo a manejar o a orientarte en tu toma de decisiones. Entonces son cosas que si las personas que están escuchando esto ponen atención, empiecen a hacer esos ajustes. Algo que a mí, una de las cosas que me incitó a hacer esto es que yo siempre estoy buscando un mentor en general. Es como quiero que ese mentor que me lleve al éxito, ¿no? De términos generales. Pero después me di cuenta que no había nadie dispuesto a ayudarme solo porque sí, ¿no? Tienes que buscarlos, tienes que preguntar, tienes que tocar puertas, tienes que pagar muchas veces. Y al final, pues tiene que ser también muy, muy específico para lo que tú quieres, no va a ser cualquier persona también. Entonces, creo que, y reconozco esta parte que tú mismo o tu historia, tus ejemplos
tu experiencia se vuelva también como parte de ese mentor que la gente pueda ver, observar y decir, me gusta, me agrada, déjame empezar a seguir más las cosas que dice Marco. Y bueno, espero que sea la primera de varias. Por ahora solo hablamos de esta parte, digamos, de quién es Marco, a qué te has dedicado, qué has hecho, qué has logrado. Y bueno, otra vez, muchas gracias por participar. ¿Algo con lo que quieras cerrar? No, muchas gracias por la invitación, Darío. Yo creo que este es un muy, muy buen proyecto y un buen lugar para que haya un network, ¿no? Y la gente empiece a conectar y este ejemplo de como de mentorship o de, pues, sí, no tiene que ser sponsorship, pero por lo menos consejos o ver distintas perspectivas, este es un muy buen foro para eso, ¿no? Sí. Y es otra cosa que me supongo que no tuviste. Tú no tuviste algo así como esto, ¿sí? No tuve muchas primeras impresiones y muchas cosas que no sabía que iba a vivir porque no tenía, El acceso. exacto, no tenía el acceso. Bueno, no, pues muchas gracias otra vez. Estamos en contacto y nada más como recordatorio, recuerden que los mexicanos no conquistamos el mundo porque no queremos.